Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Nuevamente con ustedes en Mujer, Dios es suficiente. Ahora desde Miami. Y les presento a Leticia. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un saludo a Jenny y a Dorita y muchos saludos a toda la teleaudiencia. Demos inicio al programa presentando a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Desde Florida, llegando a todos ustedes y con el buen deseo de que este testimonio sea de edificación para muchos. Comenzamos preguntándole a Leticia, ¿cómo fue que conoció de Jesucristo? Sí, bueno, la primera vez porque entro y salgo. Entonces la primera vez me crié en un colegio católico, sumamente católico, de monjas. En mi casa mi mamá no era cristiana, tampoco era que tenía una creencia como tenemos ahora nosotros. Entonces en el colegio me inculcaron la religión católica, iba a la capilla, veía a los santos, las imágenes, pero eso siempre hubo un rechazo de parte mía con eso. Y realmente cuando iba decía, pero todo es tan monótono, todo es lo mismo, como que no le veía sentido a nada de eso. Pero a la edad de 11, 12 años, la familia de mi padrastro, que era cristiana, de la asamblea allá en mi pueblo, me llevaban a la iglesia. Entonces ahí conocí a Dios, me convertí y me gustaba todo eso, me gustaba la manifestación del Espíritu Santo, la presencia, el gozo, todas esas cosas, como ellos adoraban al Señor, todo eso fue enamorándome. Pero fue una etapa muy difícil porque fue mi juventud, o sea, mi plena adolescencia. Y había mucho legalismo, seguramente. Sí, mucho, la falda larga, no se podía maquillar, no se podía poner pinta uñas, entonces todo era muy fuerte en ese tiempo y yo estaba en un colegio donde mis amigas no eran cristianas, entonces como que la competencia y todo eso me llamaba. Claro, porque un gran contraste. Exacto. De prohibiciones a ser libre de hacer lo que quiera. Exactamente. ¿Y perseveró entonces? No, porque mi mamá no me dio seguimiento. Al ella no ser cristiana, me acuerdo una vez que tuve que darle 10 pesos para que me llevara a la iglesia, para la gasolina. Y mami, por favor, llévame. Entonces, porque ella no le gustaba, ella decía que eso era de loco, que eso no, ella no le gustaba para nada. Entonces, pasó que un muchacho ahí se enamoró de mí. Entonces yo era muy niña, pero él pensaba que yo tenía más edad. Entonces mi mamá dijo, ya tú no vuelves, porque allá lo que se están enamorando de ti. Entonces me sacó y ya ahí me alejé. O sea, cuánta ignorancia en un padre o una madre puede producir ese estorbo para que haya una bendición espiritual en la vida de los hijos. La bendición espiritual en el sentido de el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios trae a los jóvenes y a los niños y a cualquier persona sabiduría y trae prudencia. Y entonces, ¿qué sucedió por haber obstaculizado su mami el poder congregarse? ¿Qué sucedió en su vida? Bueno, eso fue, al mismo tiempo que mi mamá hace eso, yo también sabía, porque siempre me decía que me doctrinara para que formara parte del grupo de alabanza y todo eso, pero yo sabía que el hacer eso era un compromiso más con Dios. ¿Y quería compromiso, Leti? No tanto, porque
por ejemplo, lo que le decía el vestuario y todo eso, pues tenía como una doble vida en eso, porque afuera me ponía los pantalones, pero en la iglesia iba con farda. Entonces cuando me veían las hermanas de la iglesia, me daba una vergüenza. Entonces eso era una lucha para mí. Entonces, pero sí, eso fue un daño total. Quizás si mi mamá hubiese sido cristiana y me somete y me da seguimiento, hubiese sido diferente, pero no, me alejé y ahí fui al mundo y experimenté muchas cosas a temprana edad. Sí, salí embarazada, mi primer hijo lo tuve a los 18 años. Después del matrimonio. Sí, me casé, sí, pero me casé embarazada. Entonces, pues era jovencita y ahí, pues, te sabe, la fiesta, discoteca, todas esas cosas. Todo eso lo viví, pero como siempre hubo un vacío en mí porque ya yo conocía, ya eso se había, la palabra que recibí se había quedado en mi corazón. Entonces, estando casada, eso seguía ahí como llamándome. Aunque hay un atractivo por los placeres que el mundo ofrece, pero siempre hay un vacío. Habiendo conocido a Dios aún más, porque hay una comparación, ¿verdad? De lo que las fiestas o los vicios pueden producir es pasajero. Mientras estás en la fiesta, estás contento, todo está bien, pero al salir no hubo un cambio, no hubo algo que satisfaga la vida. Exacto. Temor. Temor, ¿y qué hice? ¿Y por qué hice eso? Y en la discoteca contento y después llorando por la misma soledad, la tristeza y eso, sí. Fue una etapa que hoy en día quizás la pueden experimentar muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes en la iglesia que viven esa doble vida. O sea, quieren pertenecer al mundo y también van a la iglesia. Y entonces esa inseguridad, si uno como padre no se pone fuerte y que Dios trabaje en la vida de ellos esa etapa donde uno tiene inseguridades, donde el enemigo quiere que uno pierda su identidad, yo creo que es la etapa más difícil de un joven, esas edades. Sí, poniéndose en los zapatos de los jóvenes que quizás nos estén sintonizando, ¿cómo pueden ellos salir? O sea, ¿qué le ayudó exactamente a Leti a salir de todo este vacío? ¿Y qué pueden hacer ellos desde el punto de vista espiritual? ¿Cómo pueden ellos salir de esto? ¿Qué pueden hacer por sí mismos? Yo sé que como joven pensarán lo que están en la iglesia, lo que dicen y cuál es mi propósito y por qué yo estoy aquí. Yo no quiero estar aquí, esto es decisión de mis padres, pero es la mejor decisión. Es lo que más conviene. Quizá en el momento no lo ven, pero después lo verán. En mi caso, pues como me salí, mi mamá me sacó, pero al mismo tiempo yo también no quería compromiso, tuve que pagar consecuencias. Y fueron consecuencias muy feas, o sea, cuando me caso con mi primer esposo, que ya murió. Muchas infidelidades, maltrato, humillaciones. Entonces, todas esas cosas fue quizá porque tomé el camino equivocado, la senda equivocada. No esperé mi tiempo, como yo le digo a mis hijas, esperen su tiempo, esperen que Dios le ponga al hombre indicado, que sea de él, y permanezcan sirviéndole al Señor, que Dios le va a dar la recompensa. Entonces tuve que vivir todo ese proceso con el papá de mi primer hijo. ¿Hubo rechazo? Sí. Sí, o sea, bueno, mi rechazo viene de pequeña con la familia de mis padres, de mi papá. Entonces, sí, ha habido rechazo en mi vida y todo eso. ¿Cuál ha sido ese proceso del rechazo que enfrentó Leti? Bueno, es que me crié en un hogar donde mi papá y mi mamá no estaban casados, él tenía otra familia. Entonces, la otra familia de mi papá no me quería. Entonces, una vez fui a su casa a conocerlo y a quedarme y ellos me echaron.
¿Qué edad tenía? 9. Ay, sí, Sí, entonces eso fue un proceso bien difícil. Para mí me marcó mucho. claro. Sí, entonces mi papá sí, eh, pues se sintió apurado y todo eso y me llevó de mis abuelos. Claro que de eso ya yo he sanado. Mi hermana, que fue una de las que tomó la decisión con su hermano mayor también, ella la primera vez que se quedó en mi casa me pidió perdón y, ¿Cuántos años habían transcurrido? ya, aquí, estando aquí en este país, realmente como 20 años o más. Es decir, que ese rechazo marcó a Leti desde la edad de 9 años y duró el superarlo Ujú, ujú. hasta que recibió a Cristo. Sí, bueno, hemos ido trabajando en eso, pero puedo decir que ahora sí ya he superado esas etapas, pero es un proceso y es la consecuencia de como padre no estar en Cristo, de hacer las cosas mal. O sea, como padre cometen errores que lo vienen pagando los hijos y a veces hasta los nietos. Entonces, uno debe de tratar de que de uno mismo cortar con todo. A mí me ha tocado cortar con todo eso para que mis hijas no lleven eso, sino que se quede en mi generación, en lo mío, o sea, ahora. Entonces, a mí me ha costado cortar con todo eso, con divorcio, con rechazo, con temor, con todas esas cosas. O sea, tengo un hijo adolescente de 20 años y también pasó ese proceso de que a los 13 ya que voy a la iglesia y todo eso. Y yo ahí apliqué lo que quizá mi mamá pudo aplicar en mí a esa edad. ¿Y qué es lo que aplicó Leti? La constancia, ser constante. O sea, él pertenece al grupo Alabanza, el sonido, entonces él me decía, yo no hago nada ahí. Yo a que voy para allá, eso lo puede hacer otro, yo no voy. Me acuerdo que aquí la pastora decía, no, si no vienen a la oración en la madrugada, no tocan el domingo, no participan. Y entonces yo me quedaba media hora en la puerta esperando decir, Michael, son las 4, levántate, vámonos. Y yo a veces decía, estaré obligándolo, estaré haciendo mal. Pero ahora puedo decir que no, que lo forzaba, sí, a veces hasta le daba. ¿Entiende? Y le decía, usted tiene que ir, pero ahora él ya grande, él viene solo, yo no tengo que decirle, él se levanta, si el pastor lo necesita, él viene. Entonces, sí he podido ver que si como padres somos fuertes y constantes y le enseñamos que el servicio para Dios es lo primero y hay que hacerlo bien, sí se puede. Bueno, en realidad que el testimonio de un padre o de una madre pesa más del consejo que podemos dar en palabras, ¿verdad? Lo que hablamos tiene que ser respaldado con lo que hacemos como padres. O igual, si fuera la inversa, si son los hijos, ¿verdad? El testimonio del hijo puede ganar a los padres incrédulos, ¿verdad? Pero la perseverancia es importante. Y volviendo a este punto, que bueno, hubo que superar rechazo de hermanos, medio hermanos, y luego un maltrato de un esposo que tuvo que enviudar. ¿Qué sucedió? Él tuvo un accidente de carro y ahí falleció. Yo tenía como 20 años. Sí, 20 años. Entonces, fue muy duro, muy jovencita yo. No había estudiado, o sea, realmente estudié el bachiller, comencé derecho, pero lo dejé porque salí embarazada. Entonces ahí pues ya me dediqué a mi hijo, entonces ya después comencé a estudiar diseño de interiores. Y cuando él, en el transcurso de que estamos casados, yo siempre decía, ay, ¿por qué no nos convertimos? ¿Y por qué? Si va a ser mejor y todo eso, pero él nunca quiso. Yo lo llevaba, él tenía un problema en un pie
y yo lo llevé a un culto de sanidad, pero igual no se convirtió. Pero me acuerdo una vez que fue un pastor a la casa y le dijo, si tú no te entregas a Dios, porque él era pelotero, si tú no te entregas a Dios, tú no vas a volver a jugar Grande Liga. Entonces, él le decía, wow. Y decía, sí, porque tú tienes algo que te está impidiendo. Pero él no lo aceptó. Pero días antes de morirse, fueron otras personas allá a la casa donde vivían toda su familia, sus hermanos, yo, su mamá, y le dijeron su testimonio. Y estábamos todos ahí en un círculo, y a él fue el único que le preguntaron que si quería aceptar al Señor, que el Señor lo había mandado ahí a donde él, que el Señor lo había enviado para querer aceptar al Señor. Y él dijo que él era muy joven, que quizás cuando fuera más viejo. ¿Qué edad tenía él? Perdón. 31. Sí. Estaba joven. Entonces, bueno, a los días tuvo el accidente y a mí eso me marcó. Después de que él había tenido, bueno, un primer pastor, te dio esa palabra y que si no se entregaba a Cristo, él ya no iba a jugar más. Y luego vino en esa reunión con la familia de él, alguien también le habló y le dijo exactamente las mismas palabras sin conocerse con el otro pastor. Y no eran pastores, eran personas seculares, o sea, cristianos, que Dios le dijo, vete allá y háblale de mi palabra, da tu testimonio y pregúntale que si quieren aceptar a Cristo, si él quiere aceptar a Cristo. O sea, que le dio otra oportunidad más. Entonces, por ese motivo, yo volví otra vez a los pies del Señor. Me dio mucho temor. Yo decía, ay, no puedo esperar que me sigan pasando cosas o que me pase una cosa así. Pero hasta ese momento, a él no le había sucedido nada. No. Él dijo, pues más tarde, soy más joven. Sí. Confiaba en su juventud, en su fuerza, en que quizá no se iba a morir. Yo creo que nunca nosotros pensamos así. Sí. Bueno, hasta hoy, o hasta mañana, o tengo toda la vida. Sí. ¿Te me entiendes? Entonces, eso mismo pensaba él. Y también lo hemos pensado mucho de nosotros. Que creemos que tenemos la vida comprada y nos morimos cuando nosotros decidamos, no es así. Sí, es lo más común, ¿verdad? Que no pensemos que la muerte nos puede llegar, a menos que estemos en un país donde hay guerra y todo eso, pero generalmente una persona joven, ni los mayores, estamos pensando en ese momento en el cual debemos estar preparados. Y entonces, ¿qué le sucedió? ¿Se cumplieron esas palabras? ¿Qué pasó? Sí, murió. Me fui a la iglesia como al mes. Me convertí otra vez al Señor, por lo que le dije por el Él temor. Murió a causa de un accidente de carro. Y no creo que le dio tiempo a hacer, porque mi hijo siempre me pregunta, mami, ¿tú crees que mi papá se salvó? O sea, si está en el cielo. Y es difícil porque solo Dios sabe. Y yo dije, bueno, pero cuando le preguntaron, él nunca lo aceptó. Entonces, en el accidente, él no tuvo tiempo de eso. Pero el único que sabe es Dios. Sí, bueno, sí, solo Dios sabe. Porque en realidad, yo tuve una experiencia de un accidente. Venía con una amiga médico en su carro. Y en la carretera se encontraron estaban pasando unas vacas y de repente, bueno, yo le dije, cuidado, le dije, Paola se llama ella, cuidado con esas vacas, pero no nos fijamos que vino otra como que se regresó así y no, en mi caso, yo no tuve tiempo de decir, ay Señor, perdóname, me pongo a cuenta contigo. No. Ahí solo, Dios mío, líbranos, ¿verdad? En mi caso, pues yo digo, no hay tiempo, uno no sabe si realmente va a haber tiempo, las emociones lo traicionan a uno también en un momento de emergencia, pero más importante que esta vida física es la vida espiritual, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, el reconocer que somos pecadores, porque así dice la Escritura, que por cuantos todos pecamos,
estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que por eso Dios dio a su Hijo para darnos la oportunidad de Amén. estar a cuentas Amén. con Él, de reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Entonces, si Dios quiera que Él pues haya reflexionado en el trayecto antes de tener fue un choque. Sí, Y, fue muy trágico. y sobre todo, a quien nos escuche, oiga la voz de Dios a través de un consejo de un cristiano, quizá programas cristianos, prédicas, una lectura de la Biblia que alguien les recomiende, que podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos a través de las Sagradas Escrituras sobre todo. Y les di, entonces, ¿qué más sucedió ya en ese proceso ya de la viudez, de enfrentar todo? Bueno, antes de eso sí tuvo una etapa que me dio precáncer, embarazada de mi hijo, ahora que me acuerdo. Pues realmente no sabía ni qué es lo que era cáncer. Entonces, era precáncer, estaba en categoría 3. Y entonces ahí, era etapa 4. La doctora me operó. ¿Embarazada? Cuando di a luz, me dijo, vamos a ver si se te quitan esas células. Y no se quitaron, crecieron. Entonces me operó, me hizo una cervix nueva y todo eso. Entonces me dijo que no podía tener hijos por 2 años. Y después como que, o sea, que me tenía que cuidar. Igual, y él me decía, es que tú eres tan jovencita, que si tuviera más hijos, si fuera más adulta, te sacara todo. Y no tuviera más hijos. Y con todo y eso, pues tengo 4 hijos. Gracias a Dios. Entonces, ¿hubo operación? ¿Qué pasó? Sí, me operaron. Y gracias al Señor que Dios, yo sé que hizo la obra, porque Él una vez me dijo, yo te sané de eso. Pero Dios no pudo haber sido peor. Sí, porque no, supongo que no tocaron los ovarios ni nada de eso. Estaba encapsulado, quizás el cáncer. Sí. Era el papiloma, lo que le llaman ahora el papiloma. Sí, eso. Pero que en ese tiempo no tenía nombre. Solamente que pues el hombre lo transmite y todo eso. Entonces, después de eso, que me convertí, ahí comenzó otro proceso en mi vida. Pues me enamoré, me volví a casar. Y, ¿con un cristiano? Pues no, pero sí se crió en un hogar cristiano. Lo que pasa es que igual a los 15, a los 14 se alejó. Varón se quedaba con su papá que no era cristiano, entonces él se alejó de los caminos. Entonces ahí nos juntamos y yo le decía, no, tú te tienes que convertir porque yo soy cristiana, para que nos casemos. Pero todo eso fue muy pronto en realidad. Todo eso no pasó nada, no pasaron ni un año cuando yo me casé, de la muerte del papá de mi primer hijo, porque como sufrí tanto con él, al final lo dejé de querer. Sí. Entonces, eso es otro proceso ahí. Y a consecuencia de que quizá no hice las cosas bien, mi esposo y yo, con mi hijo, y él tenía otro hijo, tuvimos un accidente donde del otro carro murieron 3 personas. Y nosotros quedamos, yo estaba embarazada de una niña, tenía 7 meses. Y el accidente fue muy cerca de donde el papá de mi hijo había tenido su accidente. Y entonces el accidente fue trágico. Cuando la familia de esposo llegó al lugar, dijeron, no, ellos están muertos todos. Aquí no están hablando mentiras. Mi esposo tuvo la pierna, se le rompió el tobillo. Yo estaba embarazada, perdí la niña. Fue muy duro dar a luz normal, con dolor y todo, y ver a la niña salir y verla así muerta. Eso fue un proceso. Un trauma fuerte. Fue un trauma, fue muy difícil, pero gracias a Dios que Dios nos guardó a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, pero del otro carro sí murieron 3 personas
y habían 2 niñas que ellas quedaron con problemas en la pierna. Entonces fue un proceso muy difícil de 1 año para mí. Me sentí un vacío porque ya le había comprado ropa a la niña. Íbamos con el Moisés, que lo había decorado con mi suegra, iba en el baúl, o sea que tenía muchas cosas, entonces muchas ilusiones, y se fueron. Pero yo sé que cuando uno no hace las cosas bien, consecuencias vienen. Entonces esa fue una de las consecuencias. Cuando uno no hace las cosas bajo la voluntad de Dios, no las hace bien. Tarde o temprano todo tiene consecuencias. Entonces entendimos y que entendíamos que Dios nos estaba llamando, verdaderamente. Porque al casarme con mi esposo al tiempo volví a alejarme. Porque mi esposo no era cristiano y él quería salir y volví a alejarme y todo eso. Bueno, y él ejercía esa influencia un poquito, bueno, los dos, ¿verdad? Sí. Querían ir. Pero, ¿y cuándo viene esa buena etapa de reconciliar con el Señor? Aquí ya. El Señor nos trae para este país y por eso le dije al principio, la primera vez que conocí al Señor, bueno, la primera de muchas, porque eso era entra y sale. Pero aquí pasó algo con una amiga mía, una de mis mejores amigas, ella le dio cáncer en el ovario, en el útero, le sacaron, pero ya no pudieron hacer nada. Y ella era una muchacha jovencita, con tanta vida, con niños chiquitos, y murió. Y eso me marcó. Otra vez como lo mismo de mi esposo. Sí. Eso me volvió a llevar a tener un encuentro con Dios definitivamente aquí, ahora. Ahí fue que encontré esta iglesia, Josué. Y dije, no, aquí me quedo. Y Gracias aquí definitivamente le voy a servir al Señor y ya no me voy a alejar de él. Y así tengo ya 10 años aquí. Sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Junto con el esposo. Porque no todos entiendo que ha hecho Dios. Sí, más adelante, de los 10, él tiene 5 ya siendo miembro, porque él tuvo que pasar su proceso para entender el llamado de Dios. En otro viaje lo vamos a invitar a compartir testimonio, Dios mediante. Pues es Dios suficiente para Leticia, que ha tenido estos momentos tan difíciles, la pérdida de su primer esposo, luego ese accidente, la pérdida de su niña. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Es Dios suficiente? Oh, wow. Sí. El Señor siempre me acuerda una cita bíblica que dice, porque al no criarme con mi papá murió también. El Señor siempre me ha dicho, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. Entonces, siempre que tengo situaciones como así, viene esa palabra de Dios y me da ánimo, me da fuerza a seguir y todo. Muchos de esos procesos me lo he buscado yo por malas decisiones, porque a veces Dios nos llama y no entendemos. Entonces Dios a veces permite que pasen cosas en nuestra vida para que podamos entender y darnos algo más grande. Porque endurecemos nuestro corazón. Pues han escuchado este testimonio tan precioso de Leticia y podemos concluir este programa diciendo, no endurezcas tu corazón. Si bien es cierto que las cosas de este mundo nos traen placer, pero el placer no lo es todo en la vida. Después vienen esos vacíos, esas depresiones, ese quebrantamiento de las finanzas, tanta cosa, pérdidas de vida, que no vale la pena exponer las familias, no vale la pena exponer nuestras vidas a una muerte prematura. Te invito hoy, ven a Cristo. Si conociste de Jesucristo joven y te has alejado, es tu oportunidad. Ven con un corazón humillado, sin soberbia, deja ya la soberbia
y dile, Señor, te necesito tu perdón. Los recursos humanos, los placeres no lo es todo en la vida. Quien te puede dar verdadera felicidad es Cristo. Porque con Cristo los problemas pueden superarse con fe, con paciencia, con esperanza, hasta ver la respuesta. Hay salida, hay esperanza. Ven a Jesús. Dios es suficiente para todo aquel que quiera hacerlo suficiente en su vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Hemos escuchado a Leticia, una mujer que ha pasado por humillación, rechazos, maltratos. Pero ella misma dijo, cuando Jesús llegó a su vida, le dio un cambio, un nuevo comienzo. ¿Qué esperas tú para hacer a Jesucristo tu Señor y Salvador? Dile que venga a tu vida. Reconoce que tú eres pecador y dile que venga a tu vida y sea el Señor de tu vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.